Hola, bienvenidos al episodio final de la primera temporada sobre Edgar Allan Poe. Hoy les contaré algunas curiosidades sobre el autor y relataré el cuento El caso del señor Valdemar. El caso del señor Valdemar. Primer renglón. El podcast. Ciencia y literatura narrativa. Aquí algunas curiosidades del autor que ya hemos hablado en episodios anteriores, donde los podrán encontrar de una manera más completa. Les cuento que fue de los primeros en dedicarse a la escritura a tiempo completo. Aunque ahora todos tenemos en mente la clásica visión del escritor plenamente dedicado a su creación artística, esto no era lo común en la época de Poe. Por eso él fue uno de los primeros en ejercer como tal la profesión de escritor de cuentos y buena parte de su infortunio económico se basa en parte en que dedicó todo su tiempo a ello. Como escucharon anteriormente, nunca tuvo estabilidad económica. Poe tuvo mucho reconocimiento en su época, claro, no se puede decir de lo contrario, pero si bien es cierto que gozó de un cierto reconocimiento en vida, este reconocimiento jamás le permitió vivir a la altura de su leyenda, de esas aptitudes buenísimas que él tenía y con las que escribía, y que le generaron ese reconocimiento total. Se cuenta que siempre pedía préstamos a familiares y amigos, e incluso llegó a alquilar una casa con techos bajos, pues porque era más fácil calentarse por una chimenea. Se casó con su prima Virginia Clemm. La historia completa la encuentra en el capítulo anterior, que también relatamos un cuento muy relacionado a esta situación, Eleonora. Este es uno de los datos curiosos de Poe más conocidos. El autor se casó con su prima de 13 años, Virginia Clemm. Se ha dicho muchas cosas acerca de esta curiosa relación, aunque de lo que no queda duda es del vacío y la tristeza que dejó a Poe la muerte de Virginia, a la que dedicó parte de su obra. Otro dato curioso y que poco se sabe es que Poe estudió en Gran Bretaña. Aunque Edgar Allan Poe es conocido principalmente por ser uno de los grandes autores de Estados Unidos, claro es su nacionalidad, o fue su nacionalidad, no hay que olvidar el hecho de que pasó parte de su infancia en Gran Bretaña, país de origen de su padrastro John Allan. Acerca de esta situación también la hablamos en el tercer capítulo o episodio de esta temporada, y donde también relatamos el cuento El gato negro. Hacía crítica literaria. Un dato poco conocido también es que en su vida cultivó fama más bien como crítico literario para bastantes magazines. Llegó a ser una personalidad y un escritor bastante conocido en este sentido y era llamado por publicaciones para que en ellas estuviesen sus críticas. De estas actividades, como no puede ser de otra manera en este mundo, le generó notables enemistades, ¿no? Y sobre su muerte. De esto hay muchas versiones. En el segundo capítulo, donde relato el cuento El corazón delator, también les comenté que pienso hacer también un episodio, tal vez en la segunda temporada, sobre Edgar Allan Poe, porque pues hay mucho para contar de este autor. Y es precisamente por eso. Hay demasiadas versiones, se dice una cosa, se dice otra. Tanto así que todavía no se sabe a ciencia cierta la causa de su muerte. Y como les decía, pues dan varios motivos. Los hechos fue que se le encontró por la calle en grave estado delirante. Una de las versiones que más fuerza ha cobrado en los últimos tiempos es que fue usado como una técnica fraudulenta para corromper el voto y ser usado en elecciones. Sus últimas palabras también son dudosas, como que intentó invocar alguno de sus personajes ficticios o espetó entre estertores alguna frase lapidaria, pero la verdad es que nada está comprobado. Muchos argumentan que su médico intentó
falsificar este testimonio. El caso del señor Valdemar. El caso del señor Valdemar. No pretenderé, naturalmente, opinar que no exista motivo alguno para asombrarse de que el caso extraordinario del señor Valdemar haya promovido una discusión. Sería un milagro que no hubiera sucedido así, especialmente en tales circunstancias. El deseo de todas las partes interesadas es mantener el asunto oculto al público, al menos hasta el presente o hasta que haya alguna oportunidad ulterior para otra investigación. Y nuestros esfuerzos a ese efecto han dado lugar a un relato mutilado o exagerado que se ha abierto camino entre la gente y que llegará a ser el origen de muchas falsedades desagradables y, como es natural, de un gran descrédito. Se ha hecho hoy necesario que exponga los hechos, hasta donde los comprendo yo mismo. Helos sucintamente aquí. Durante estos 3 últimos años ha sido repetidamente atraída mi atención por el tema del mesmerismo o magnetismo animal. Y hace 9 meses, aproximadamente, se me ocurrió de pronto que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una muy notable y muy inexplicable omisión. Nadie había sido aún magnetizado in articulo mortis. Quedaba por ver, primero, si en semejante estado existía en el paciente alguna sensibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, si, en caso afirmativo, estaba atenuada o aumentada por ese estado. En tercer lugar, cuál es la extensión y por qué periodo de tiempo pueden ser detenidas las intrusiones de la muerte con ese procedimiento. Había otros puntos que determinar, pero eran estos los que más excitaban mi curiosidad. El último en particular, dado el carácter enormemente importante de sus consecuencias. Buscando a mi alrededor algún sujeto por medio del cual pudiese comprobar esas particularidades, acabé por pensar en mi amigo, el señor Ernesto Valdemar, compilador muy conocido de la biblioteca forensica y autor, bajo el nom de plume de Isaac Marx, de las traducciones polacas de Wallenstein y de Gargantúa. El señor Valdemar, que había residido principalmente en Haarlem, NG, desde el año de 1839, es, o era, notable sobre todo por la excesiva delgadez de su persona. Sus miembros inferiores se parecían mucho a los del John Randolph, y también por la blancura de sus cabellos, que a causa de esa blancura se confundían de ordinario con una peluca. De marcado temperamento nervioso, esto le hacía ser un buen sujeto para las experiencias magnéticas. En 2 o 3 ocasiones le había yo dormido sin dificultad, pero me sentí defraudado en cuanto a otros resultados que su peculiar constitución me habían hecho, por supuesto, esperar. Su voluntad no quedaba bajo mi influencia, y respecto a la clarivoyance, no pude realizar con él nada digno de mención. Había yo atribuido siempre mi fracaso a esas cuestiones relacionadas con la alteración de su salud. Algunos meses antes de conocerle, sus médicos le habían diagnosticado una tisis comprobada. Era en realidad
costumbre suya hablar con toda tranquilidad de su cercano fin como de una cuestión que no podía ni evitarse ni lamentarse. Respecto a esas ideas a que he aludido antes, cuando se me ocurrió por primera vez, pensé, como era natural, en el señor Valdemar. Conocía yo firmemente la filosofía de aquel hombre para temer cualquier clase de escrúpulos por su parte, y no tenía él parientes en América que pudiesen, probablemente, intervenir. Le hablé con toda franqueza del asunto, y ante mi sorpresa, su interés pareció muy excitado. Digo ante mi sorpresa, pues aunque hubiese él cedido siempre su persona por libre albedrío para mis experimentos, no había demostrado nunca hasta entonces simpatía por mis trabajos. Su enfermedad era de las que no admite cálculo exacto con respecto a la época de su término mortal. Quedó por último convenido entre nosotros que me mandaría a llamar 24 horas antes del periodo anunciado por sus médicos como el de su muerte. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente esquela del propio señor Valdemar. Mi querido P., ¿puede usted venir ahora? D y F están de acuerdo en que no llegaré a las 12 de la noche de mañana, y creo que han acertado con el plazo exacto o poco menos. Valdemar. Recibí esta esquela una media hora después de haber sido escrita, y a los 15 minutos todo lo más me encontraba en la habitación del moribundo. No le había visto en 10 días y me quedé aterrado de la espantosa alteración que en tan breve lapso se había producido en él. Su cara tenía un color plomizo, sus ojos estaban completamente apagados y su delgadez era tan extremada que los pómulos habían perforado la piel. Su expectoración era excesiva, el pulso apenas perceptible. Conservaba, sin embargo, de una manera muy notable sus facultades mentales y alguna fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba algunas medicinas calmantes sin ayuda de nadie, y cuando entré en la habitación se ocupaba en escribir a lápiz unas notas en un cuadernillo de bolsillo. Estaba incorporado en la cama gracias a unas almohadas. Los doctores D y F le prestaban asistencia. Después de haber estrechado la mano del señor Valdemar, llevé a aquellos caballeros aparte y obtuve un minucioso informe del estado del paciente. El pulmón izquierdo se hallaba desde hacía 8 meses en un estado semióseo o cartilaginoso, y era por consiguiente de todo punto útil para cualquier función vital. El derecho, en su parte superior, estaba también parcial, si no totalmente osificado, mientras la región inferior era sólo una masa de tubérculos purulentos, conglomerados. Existían varias perforaciones extensivas y en cierto punto había una adherencia permanente de las costillas. Estas manifestaciones en el lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. Las osificaciones habían avanzado con una inusitada rapidez. No se había descubierto ningún signo un mes antes, y la adherencia no había sido observada hasta 3 días antes. Con independencia de la tisis, se sospechaba un aneurisma de la aorta en el paciente. Pero sobre este punto, los síntomas de osificación hacían imposible un diagnóstico exacto. En opinión de los 2 médicos, el señor Valdemar moriría alrededor de medianoche del día siguiente, domingo. Era entonces las 7 de la noche del sábado. Al separarse de la cabecera del doliente para hablar conmigo, los doctores D y F le dieron un supremo adiós. No tenían intención de volver, pero a requerimiento mío consintieron en venir a visitar de nuevo al paciente hacia las 10 de la noche inmediata. Cuando se marcharon, hablé libremente con el señor Valdemar sobre su cercana muerte,
así como en especial del experimento proyectado. Se mostró decidido a ello con la mejor voluntad, ansioso de efectuarlo, y me apremió para que comenzase enseguida. Estaban allí para asistirle un criado y una sirvienta, pero no me sentí bastante autorizado para comprometerme en una tarea de aquel carácter sin otros testimonios de mayor confianza que el que pudiesen aportar aquellas personas en caso de accidente repentino. Iba a aplazar pues la operación hasta las 8 de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina con quien tenía yo cierta amistad, el señor Teodoro, me sacó por completo de apuros. Mi primera intención fue esperar a los médicos, pero me indujeron a orar enseguida, en primer lugar, los apremiantes ruegos del señor Valdemar, y en segundo lugar, mi convicción de que no podía perder un momento, pues aquel hombre se iba por la posta. El señor L. fue tan amable que accedió a mi deseo de que tomase nota de todo cuanto ocurriese, y gracias a su memorándum pude ahora relatarlo en su mayor parte, condensado o copiado al pie de la letra. Faltarían unos 5 minutos para las 8, cuando cogiendo la mano del paciente le rogué que manifestase al señor L. lo más claramente que le permitiera su estado, que él, el señor Valdemar, tenía un firme deseo de que realizara yo el experimento de magnetización sobre su persona en aquel estado. Replicó él débilmente, pero de un modo muy audible: Sí. Deseo ser magnetizado, añadió al punto. Temo que lo haya usted diferido demasiado. Mientras hablaba así, comencé a dar los pases que sabía ya eran los más eficaces para dominarle. Estaba él sin duda influido por el primer pase lateral de mi mano de parte a parte de su cabeza, pero aunque ejercité todo mi poder, no se manifestó ningún efecto hasta unos minutos después de las 10, en que los doctores D y F llegaron de acuerdo con la cita. Les expliqué en pocas palabras lo que me proponía hacer, y como ellos no pusieron ninguna objeción, diciendo que el paciente estaba ya en la agonía, proseguí, sin vacilación, cambiando no obstante los pases laterales por otros hacia abajo, dirigiendo exclusivamente mi mirada a los ojos del paciente. Durante ese rato era imperceptible su pulso y su respiración estertorosa y con intervalos de medio minuto. Aquel estado continuó inalterable casi durante un cuarto de hora. Al terminar este tiempo, empero, se escapó del pecho del moribundo un suspiro natural, aunque muy hondo, y cesó la respiración estertorosa, es decir, no fue ya sencilla aquel estertor, no disminuían los intervalos. Las extremidades del paciente estaban frías como el hielo. A las 11:05 percibí signos inequívocos de la influencia magnética. El movimiento giratorio de los ojos vidriosos se convirtió en esa expresión de desasosiego, examen interno que no se ve nunca más que en los casos de sonambulismo y que no se puede confundir. Con unos pocos pases laterales rápidos hice estremecerse los párpados, como en un sueño incipiente, y con otros cuantos más se los hice cerrar.
No estaba yo satisfecho con esto, a pesar de todo, por lo que proseguí mis manipulaciones de manera enérgica y con el más pleno esfuerzo de voluntad, hasta que hube dejado bien rígidos los miembros del durmiente, después de colocarlos en una postura cómoda al parecer. Las piernas estaban estiradas por entero, los brazos casi lo mismo, descansando sobre el lecho a una distancia media de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Cuando hube realizado esto eran las 12 dadas, y rogué a los caballeros allí presentes que examinasen el estado del señor Valdemar. Después de varias pruebas, reconocieron que se hallaba en un inusitado y perfecto estado de trance magnético. La curiosidad de ambos médicos estaba muy excitada. El doctor D decidió enseguida permanecer con el paciente toda la noche, mientras el doctor F se despidió, prometiendo volver al despuntar el día. El señor L y los criados se quedaron allí. Dejamos al señor Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las 3 de la madrugada. Entonces me acerqué a él y le encontré en el mismo estado que cuando el doctor F se marchó, es decir, tendido en la misma posición. Su pulso era imperceptible, la respiración suave, apenas sensible, excepto al aplicarle un espejo sobre la boca. Los ojos estaban cerrados con naturalidad, y los miembros tan rígidos y fríos como el mármol. A pesar de todo, el aspecto general no era en modo alguno el de la muerte. Al acercarme al señor Valdemar, hice una especie de semiesfuerzo para que su brazo derecho siguiese el mío durante los movimientos que éste ejecutaba sobre uno y otro lado de su persona. En experimentos semejantes con el paciente no había tenido nunca un éxito absoluto, y de seguro no pensaba tenerlo ahora tampoco, pero para sorpresa mía, su brazo siguió con la mayor facilidad, aunque débilmente, todas las direcciones que le indicaba yo con el mío. Decidí arriesgar unas cuantas palabras de conversación. «Señor Valdemar», dije, «¿duerme usted?». No respondió, pero percibí un temblor en sus labios, y eso me indujo a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera, todo su ser se agitó con un ligero estremecimiento. Los párpados se levantaron por sí mismos hasta descubrir una línea blanca del globo. Los labios se movieron perezosamente y por ellos, en un murmullo apenas audible, salieron estas palabras: «Sí, duermo ahora. No me despierte. Déjenme morir así». Palpé sus miembros y los encontré más rígidos que nunca. El brazo derecho, como antes, obedecía la dirección de mi mano. Pregunté al sonámbulo de nuevo: «¿Sigue usted sintiendo dolor en el pecho, señor Valdemar?». La respuesta fue ahora inmediata, pero menos audible: «No siento dolor. Estoy muriendo». No creí conveniente molestarle más por el momento, y no se dijo ni se hizo ya nada hasta la llegada del doctor F, que precedió un poco a la salida del sol.
manifestó su asombro sin límites al encontrar al paciente todavía vivo. Después de tomarle el pulso y de aplicarle un espejo a sus labios, me rogó que le hablase de nuevo al sonámbulo. Así lo hice, diciendo: «Señor Valdemar, ¿sigue usted dormido?». Como antes, pasaron algunos minutos hasta que llegó la respuesta, y durante ese intervalo el yacente pareció reunir sus energías para hablar. Al repetirle por cuarta vez la pregunta, dijo él muy débilmente, de un modo casi ininteligible: Sí, duermo aún. Muero. Fue entonces opinión, o más bien deseo, de los médicos que se dejase al señor Valdemar permanecer sin molestarle en su actual y al parecer tranquilo estado, hasta que sobreviniese la muerte, lo cual debía de tener lugar a juicio unánime de ambos dentro de escasos minutos. Decidí, con todo, hablarle una vez más, repitiéndole simplemente mi pregunta anterior. Cuando lo estaba haciendo, se produjo un marcado cambio en la cara del sonámbulo. Los ojos giraron en sus órbitas despacio, las pupilas desaparecieron hacia arriba, la piel tomó un tinte general cadavérico, pareciendo no tanto un pergamino como un papel blanco, y las manchas éticas circulares que antes estaban muy marcadas en el centro de cada mejilla se disiparon de súbito. Empleo esta expresión porque lo repentino de su desaparición me hizo pensar en una vela apagada de un soplo. El labio superior al mismo tiempo se retorció, alzándose sobre los dientes que hacía un instante cubría por entero, mientras la mandíbula inferior cayó con una sacudida perceptible, dejando la boca abierta por completo y al descubierto, a simple vista, la lengua hinchada y negruzca. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho mortuorio, pero el aspecto del señor Valdemar era en aquel momento tan espantoso y tan fuera de lo inimaginable que hubo un retroceso general alrededor del lecho. Noto ahora que he llegado a un punto de este relato en que todo lector sobrecogido me negará crédito. Es mi tarea, no obstante, proseguir haciéndolo. No había ya en el señor Valdemar el menor signo de vitalidad, y llegando a la conclusión de que había muerto, le dejábamos a cargo de los criados cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio en la lengua. Duró esto quizá un minuto. Al transcurrir de las separadas e inmóviles mandíbulas salió una voz tal que sería locura intentar describirla. Hay en puridad 2 o 3 epítetos que podrían serle aplicados en cierto modo. Puedo decir, por ejemplo, que aquel sonido era áspero, desgarrado y hueco, pero el espantoso conjunto era indescriptible por la sencilla razón de que sonidos análogos no han hecho vibrar nunca el oído de la humanidad. Había, sin embargo, 2 particularidades que, así lo pensé y lo sigo pensando, pueden ser tomadas justamente como características de la entonación, como apropiadas para dar una idea de su espantosa peculiaridad. En primer lugar, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde una gran distancia o desde alguna profunda caverna subterránea. En segundo lugar, me impresionó, temo realmente que me sea imposible hacerme comprender,
cómo las materias gelatinosas o viscosas impresionan el sentido del tacto. He hablado a la vez de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido era de un silabeo claro, o aún más, asombrosa, espeluznantemente claro. El señor Valdemar hablaba, sin duda, respondiendo a la pregunta que le había yo hecho minutos antes. Le había preguntado, como se recordará, si seguía dormido, y él dijo ahora: Sí. No. He dormido. Y ahora estoy muerto. De los presentes fingió nunca negar o intentar reprimir el indescriptible y estremecido horror que esas pocas palabras, así proferidas, tan bien calculadas, le produjeron. El señor L., el estudiante, se desmayó. Los criados huyeron inmediatamente de la habitación y no pudimos inducirles a volver a ella. No pretendo hacer ininteligibles para el lector mis propias impresiones. Durante 1 hora casi nos afanamos juntos en silencio, sin pronunciar una palabra. Nos esforzamos en hacer revivir al señor L. Cuando volvió en sí, proseguimos juntos de nuevo el examen del estado del señor Valdemar. Seguía bajo todos los aspectos tal como he descrito últimamente, a excepción de que el espejo no recogía ya señal de respiración. Una tentativa de sangría en el brazo falló. Debo mencionar también que ese miembro no estaba ya sujeto a mi voluntad. Me esforcé en balde porque siguiera la dirección de mi mano. La única señal real de influencia magnética se manifestaba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que dirigía yo una pregunta al señor Valdemar. Parecía él hacer un esfuerzo para contestar, pero no tenía ya la suficiente voluntad. A las preguntas que le hacía cualquier otra persona que no fuese yo, parecía absolutamente insensible, aunque procuré poner a cada miembro de aquella reunión en relación magnética con él. Creo que he relatado cuanto es necesario para hacer comprender el estado del sonámbulo en aquel periodo. Buscamos otros enfermos y a las 10 salí de la casa en compañía de los 2 médicos y del señor L. Por la tarde volvimos todos a ver al paciente. Su estado seguía siendo exactamente el mismo. Tuvimos entonces una discusión sobre la conveniencia y la posibilidad de despertarle, pero nos costó poco trabajo ponernos de acuerdo en que no serviría de nada hacerlo. Era evidente que, hasta entonces, la muerte, o lo que suele designarse con el nombre de muerte, había sido detenido por la operación magnética. Nos pareció claro a todos que el despertar al señor Valdemar sería sencillamente asegurar su instantáneo, o por lo menos su rápido fin. Desde ese periodo hasta la terminación de la semana última, en un intervalo de casi 7 meses, seguimos reuniéndonos todos los días en la casa del señor Valdemar,
de cuando en cuando acompañados de médicos y otros amigos. Durante todo ese tiempo, el sonámbulo seguía estando exactamente tal como he descrito ya. La vigilancia de los enfermeros era continua. Fue el viernes último cuando decidimos, por fin, efectuar el experimento de despertarle, o de intentar despertarle, y es acaso el deplorable resultado de este último experimento el que ha dado origen a tantas discusiones en los círculos privados, en muchas de las cuales no puedo por menos de ver una credulidad popular injustificable. Al fin de sacar al señor Valdemar del estado de trance magnético, empleé los acostumbrados pases. Durante un rato resultaron infructuosos. La primera señal de su vuelta a la vida se manifestó por un descenso parcial del iris. Observamos como algo especialmente notable que ese descenso de la pupila iba acompañado de un derrame abundante de un licor amarillento por debajo de los párpados, con un olor acre muy desagradable. Me sugirieron entonces que intentase influir sobre el brazo del paciente como en los pasados días. Lo intenté y fracasé. El doctor F. expresó su deseo de que le dirigiese una pregunta. Lo hice del modo siguiente. Señor Valdemar, ¿puede usted explicarnos cuáles son ahora sus sensaciones o deseos? Hubo una reaparición instantánea de los círculos éticos sobre sus mejillas. La lengua se estremeció, o más bien se enrolló violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron tan rígidos como antes. Y por último, la misma horrenda voz que ya he descrito antes prorrumpió. Por amor de Dios, deprisa, hágame dormir o despiérteme deprisa, deprisa. Le digo que estoy muerto. Estaba yo acobardado a más no poder, y durante un momento permanecí indeciso sobre lo que debía hacer. Intenté primero un esfuerzo para calmar al paciente, pero al fracasar, en vista de aquella total suspensión de la voluntad, cambié de sistema y luché denodadamente por despertarle. Pronto vi que esta tentativa iba a tener un éxito completo, o al menos me imaginé que sería completo mi éxito, y estoy seguro de que todos los que permanecían en la habitación se preparaban a ver despertar al paciente. Sin embargo, es de todo punto imposible que ningún ser humano estuviera preparado para lo que ocurrió en la realidad. Cuando efectuaba yo los pases magnéticos entre gritos de ¡Muerto! ¡Muerto! que hacían por completo explosión sobre la lengua y no sobre los labios del paciente, su cuerpo entero de pronto en el espacio de un solo minuto o incluso en menos tiempo se contrajo y se desmenuzó, se pudrió terminantemente bajo mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, yacía una masa casi líquida de repugnante, de aborrecible podredumbre.
El caso del señor Valdemar. El caso del señor Valdemar. De Edgar Allan Poe. Hola, soy Camilo Lara, gracias por escuchar el último episodio de la temporada sobre Edgar Allan Poe. Primera temporada, viene una segunda, claro que sí. Se puede hacer una tercera, una cuarta, hay mucho sobre Edgar Allan Poe para hablar. Pero te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, también para que nos sigas en Instagram, en TikTok, en Facebook, estamos en todo lado. Tenemos ahí una sección muy bonita, una sección que se llama Relatos de Primera Página, donde relatamos todos los comienzos de los libros que tenemos aquí en la biblioteca, claro que ya hemos leído y que estamos leyendo, y así de esta manera pues ir promoviendo la lectura. No hacemos spoiler ni destripe de los libros, simplemente narramos una parte fundamental de cada libro. Así que los invitamos, síguenos y suscríbete para que puedas tener más contenido. Bueno, no siendo más, muchas gracias por escucharnos, que tengan un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Chao, chao.